La imagen desnuda de Dios. Permanezcan en mí. Juan 15:4. Esto dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio: permaneced en mí. Y otra palabra en el Evangelio dice: bendito sea el hombre que habita en la sabiduría. Y ambas palabras coinciden. La palabra de Cristo, permaneced en mí, y la palabra de la epístola, bendito sea el hombre que habita en la sabiduría. Ahora presta atención a lo que el hombre debe tener si quiere vivir en él, es decir, en Dios. Debe poseer tres cosas. Lo primero es que se haya negado a sí mismo y de todas las cosas, y que no dependa de nada que los sentidos toquen interiormente. Es más, que no permanezca en ninguna de las criaturas que se hallan en el tiempo o en la eternidad. Lo segundo es que no ame este bien o el otro, sino aquel del que fluye todo bien, porque nada es más gozoso o apetecible que en donde está Dios. Por eso no debe amarse ningún bien, sino en la medida en que en él se ame a Dios. Y así no se debe amar a Dios a causa de su reino de los cielos o de cualquier otro deseo. Más bien hay que amarlo a causa de la bondad que es en sí mismo. Pues quien lo ama a causa de cualquier otra cosa, éste no vive en él, sino en aquello a causa de lo cual lo ama. Por eso, si queréis permanecer en él, no lo améis por otra cosa sino por sí mismo. Lo tercero es que el hombre no debe aceptar a Dios por su bondad o justicia, sino que debe comprenderlo en la substancia pura y limpia en la que él se comprende a sí mismo en su pureza. Pues la bondad y la justicia son un vestido de Dios que lo ocultan. Por eso, aparta de Dios todo cuanto lo reviste, y toma lo puro en el vestidor en donde está descubierto y desnudo en sí mismo. Entonces permaneceréis en él. Quien así permanece en él posee 5 cosas. La primera es que entre él y Dios no hay diferencia, sino que son uno. Son tantos los ángeles, sin número, que no constituyen un número único, porque son sin número, lo cual proviene de su ingenuidad. Las 3 personas en Dios, que son 3 sin número, son, sin embargo, una multiplicidad. Entre aquel hombre y Dios, sin embargo, no solo no hay diferencia, sino que allí no hay cantidad, no hay más que uno. Lo segundo es que el hombre que ama a Dios toma su bienaventuranza de la pureza en donde Dios mismo la toma y en donde halla su sostén. Lo tercero es que tiene un saber con el saber de Dios y tiene una acción con la acción de Dios y un conocer con el conocer de Dios. Lo cuarto es que Dios nace siempre en el hombre. Pero, ¿cómo nace Dios siempre en el hombre? Atiende a esto. Cuando el hombre descubre y desnuda la luz divina que Dios ha creado en él de forma natural, entonces se revela en él la imagen de Dios. Por el nacimiento se conoce la revelación de Dios, pues que el Hijo se diga nacido del Padre, viene del hecho de que el Padre le ha revelado paternalmente su misterio. Y por eso, cuanto más y en forma más clara el hombre descubre en sí mismo la imagen de Dios, tanto más claramente nace Dios en él. Hay que concebir así el nacimiento constante de Dios, que el Padre desnuda y descubre la imagen y brilla en ella. Lo quinto es que aquel hombre nace siempre en Dios, pero ¿cómo llega a nacer de nuevo el hombre siempre en Dios? Atiende a esto. Por el desocultamiento de la imagen en el hombre, se asemeja el hombre a Dios, pues por la imagen se asemeja el hombre a la imagen de Dios,
la cual es Dios según la pureza de su esencia. Y cuanto más el hombre se desnuda, tanto más se asemeja a Dios, y cuanto más se asemeja a Dios, tanto más se hace uno con Él. Y así hay que entender el nacimiento constante del hombre en Dios. El hombre brilla con su imagen en la imagen de Dios, aquella imagen que Dios es según la pureza de su esencia y con la que el hombre es uno. Y la unidad del hombre y de Dios se entiende por la semejanza de las imágenes, porque el hombre se asemeja a Dios por la imagen. Y por eso, cuando se dice que el hombre es uno con Dios, y según esa unidad es Dios, se le comprende según la parte de la imagen por la que se asemeja a Dios, y no por el hecho de que ha sido creado. Pues, en tanto que Dios no se lo toma según la creaturalidad, ni se niega la creaturalidad, de manera que la negación sea de los sentidos, con lo que la creaturalidad se anularía, más bien debe ser tomada como el rechazo de Dios a ser comprendido en ella. Pues Cristo, que es Dios y hombre, en atención a la humanidad, no se considera la divinidad, lo cual no significa negársela, sino tan solo su comprensión como tal. Y así hay que entender la palabra de Agustín cuando dice, lo que el hombre ama, eso es el hombre. Si ama una piedra, es una piedra. Si ama a un hombre, es un hombre. Si ama a Dios, no hace falta que continúe hablando, pues ya dije que entonces Él sería Dios, y así me podríais lapidar. Pero yo os remito a las Escrituras. De ahí que si el hombre se une a Dios por amor es desnudado de las imágenes y formado y transformado en la uniformidad divina, en la que Él es uno con Dios. Todo eso posee el hombre cuando permanece en sí mismo. Ahora atiende al fruto que el hombre lleva dentro. Consiste en que, cuando es uno con Dios, engendra a todas las criaturas con Dios, y en la medida en que es uno con Dios, aporta a todas las criaturas bondad. La otra palabra, la de la epístola, dice así: bendito el hombre que habita en la sabiduría. Él dijo, en la sabiduría. Sabiduría es nombre de madre, porque nombre de madre significa la propiedad del padecer, pues en Dios se hallan unidos el obrar y el padecer. El Padre mismo es agente y el Hijo es paciente, la cual cosa proviene de la propiedad del haber nacido. Por eso, ya que el Hijo es la sabiduría que nace eternamente y en la que todas las cosas están contenidas en forma diferente, Él dice, dichoso es el hombre que allí habita en la sabiduría. Entonces dijo él, bendito es el hombre. He dicho a menudo que hay dos facultades en el alma. Una es el hombre y otra es la mujer. Entonces dijo él, bendito es el hombre. La facultad en el alma cuyo nombre es hombre es la facultad superior, en la que Dios brilla al descubierto. En esa facultad no entra nada sino Dios, y dicha facultad se halla siempre en Dios. Y por eso, si el hombre tuviera que tomar todas las cosas de esa facultad, no las tomaría en cuanto que son cosas, sino en cuanto cosas que son en Dios. Y por eso debería vivir el hombre siempre en esa facultad, pues todas las cosas se hallan por igual en esa facultad. Si el hombre habitara por igual en todas las cosas y las tomara en la medida en que son iguales en Dios, y si ese hombre poseyera allí todas las cosas, tomaría de ellas lo más grosero y las tomaría así, llenas de deseo y agradables. Según esa forma las posee todas allí, pues Dios no puede, según su propia naturaleza, hacer otra cosa que darte todo lo que ha creado
y a sí mismo. Y por eso es dichoso el hombre que habita siempre en esa facultad, pues él mora siempre en Dios. Que nuestro amado Señor Jesucristo nos ayude para que podamos morar en todo momento en Dios. Amén.